Bien, una vez que hemos evaluado los diferentes retos, podéis ver tantas dianas de evaluación como retos definidos. Pero claro, si hemos hecho la evaluación, cada diana de evaluación tiene una zona sombreada. Esto nos va a poner de manifiesto qué reto es el más potente de todos aquellos que hemos generado. Fijaos que de los diferentes retos, de los 10, 12 o 15 retos que hemos definido, en principio uno tiene que tener una zona sombreada más grande. Pero es cierto que podemos encontrarnos con retos que tengan una evaluación similar. Si fuese así, que perfectamente se puede presentar como caso, os recomiendo que hagáis un telescoping. De tal manera que si, por ejemplo, tenéis 3 o 4 retos con zonas sombreadas similares, interesa que hagamos un proceso de telescoping para que dentro del grupo elijamos el mejor. Quiero entonces que veáis que hay uno que resulta ganador. Hay un reto que es el más potente y es aquel que ha elegido el grupo con las técnicas que hemos visto, tras la evaluación de retos y si procede el telescoping. ¿Qué tenéis en ese sentido? Lo que tenéis es lo que se llama un punto de vista sobre el problema. Fijaos, tenéis con la definición de ese reto una declaración de un problema que es viable, se puede resolver y significativo. De esta forma, cuando nosotros definimos el reto, os recuerdo que lo hacíamos como ¿cómo podríamos más un verbo con una acción que significaba el tipo de ayuda? Tiene que aparecernos claramente el usuario. Tiene que aparecernos claramente cuál es la necesidad en la que nos estamos centrando. Y tiene que aparecer el insight o pieza de información clave que habíamos aprendido tras el proceso de investigación. Fijaos que estamos uniendo en una pregunta, en esa definición del reto, 3 elementos clave. El insight que obteníamos a través de ese proceso de investigación, la necesidad que tiene realmente el usuario y en la que nos vamos a centrar, porque podría haber otras, y, cómo no, el usuario o el dueño del problema. Bien, de tal manera que en esta fase lo que nos va a quedar perfectamente claro es el reto que vamos a intentar resolver. Fijaos cómo del problema o reto inicial, tras la investigación y tras el proceso de empatía y tras esta fase de definición, pasábamos a diferentes tipos de retos. Es decir, nos planteábamos diferentes formas de poder ayudar al dueño del problema. Asumiendo un punto de vista, estamos diciendo expresamente de qué forma queremos ayudar a nuestro usuario. Bien, esta fase se desarrolla en equipo, entre 10-15 minutos aproximadamente, y fundamentalmente lo que hacemos es definir el reto elegido. Bien, estamos de esta forma definiendo de forma clara y precisa el punto de vista, y con ello nuestro objetivo será fijar el norte para poder pasar a la siguiente fase, a la fase de creatividad, a la fase de generación de ideas. Fijaos que anteriormente hemos evaluado los retos. Ahora elegimos el mejor y dejamos el camino mucho más claro de cara al proceso de creatividad. Fijaos que sería muy complicado definir una fase de ideación o de creatividad si no tenemos perfectamente enfocado el punto de vista. Bien, como en las dinámicas anteriores y por tanto en general en esta fase no será necesario el uso de herramientas TIC, excepto que estemos trabajando en remoto, en cuyo caso, pues veremos herramientas para ello.